ya tenemos en directo YouTube y en directo en Instagram. Buenas noches, hoy tenemos un directo especial porque tenemos como invitada que vamos a entrevistar a Rosa López, que ella es dietista holística. Y bueno, vamos a hablar sobre salud digestiva, especialmente sobre Helicobacter pylori. Así que yo os invito a quedaros ahí, pero mientras esperamos la llegada de Rosa, que quedan justo nada, 5 minutitos, os voy contando. Este directo en formato entrevista está integrado dentro de una serie de entrevistas a profesionales que hacemos durante un curso llamado Hogar Consciente. Podréis haber visto en mi perfil todos los días el trabajo que están realizando todas las alumnas que están realizando el curso y que, bueno, voy a aclarar algunas cositas que me vais preguntando. El curso Hogar Consciente tiene una duración de 10 meses, se compone de 10 clases, hay 12 alumnas que tienen el privilegio de poder realizarlo presencialmente. El resto de alumnas, que son muchas, lo hacen todas online. Esto quiere decir que tienen acceso a través de una webcam a lo que está sucediendo en clase, pueden escuchar, pueden ver y pueden recibir el material que se les entrega a las alumnas presenciales. Evidentemente el curso online es más económico y luego todos los días tenemos de lunes a viernes, el fin de semana descansamos un poquito, descansamos de lo que es el contacto directo profesora con alumnas. No descansamos de cuidar de nuestros hábitos y de nuestra salud, y además las alumnas muchas veces aprovechan el fin de semana para ponerse al día, para practicar las recetas y para muchas otras cosas, para estudiar un poquito. Pero la idea es que cada alumna vaya trabajando a su ritmo, ¿vale? Algunas alumnas le podrán dedicar 15 minutos al día y otras podrán dedicar 2 horas. Esto es una cosa que depende mucho de nuestra situación familiar, de nuestro trabajo y de muchas otras cosas. Con lo cual, como sé que es algo que os preocupa, os lo dejo bien claro, ¿vale? Es igual que todas las cosas que solemos hacer a través de, por ejemplo, clases, directos, entrevistas, etcétera, son luego vídeos que quedan grabados y que después se pueden ver en cualquier momento durante los 10 meses que dura el curso. Por lo tanto, todo el mundo tiene tiempo para írselo administrando según sus posibilidades. Lo que os quería comentar es que todos los días por la mañana mis alumnas reciben información que les puede llevar aproximadamente unos 5 o 10 minutos leer o escuchar, ¿vale? En algunas ocasiones un poquito más, alguna vez puede ser un poquito menos, pero no demasiado. La idea es ir adquiriendo conocimiento poquito a poquito y poniéndolo en práctica durante estos 10 meses, casi un año, para ver los resultados sin agobios, sin estrés. Y luego todos los días estas alumnas, tanto las presenciales como las online, tienen la posibilidad de conectarse de 6:30 a 7:30 de la tarde para hablar entre ellas. De hecho, ya se ha formado una tribu muy bonita, una pequeña comunidad o familia, bueno, pequeña, grande ya, porque ya son bastantes. Y muchas veces pues aprovechan por si tienen alguna duda de esa información que yo he lanzado por la mañana, pues para eso, resolver, hacer preguntas o cualquier tipo de comentario, lo que sea. Vale, y dicho esto, ¿de qué va el curso? ¿Qué es este curso de Hogar Consciente? Bueno, pues en Hogar Consciente mantenemos todo el trabajo que me llevamos haciendo estos últimos 9 años sobre cocina consciente, y ahora lo hacemos muchísimo más completo, porque está claro que solamente con una alimentación saludable no es suficiente para tener una vida saludable. Con lo cual estamos trabajando los buenos hábitos, estamos trabajando la hidratación, estamos trabajando el ejercicio físico, continuamos por supuesto con la cocina consciente y saludable, y vamos a también trabajar pues muchas otras cosas. Vamos a trabajar también la espiritualidad, vamos a trabajar también las meditaciones activas, vamos a trabajar también la cosmética natural, conocerla, saber qué compramos, qué necesitamos, qué es tóxico, qué no lo es, qué es un disruptor endocrino, qué me beneficia, qué debo evitar. Vamos a trabajar la fitoterapia, la medicina con plantas, ¿vale? La medicina natural, la suplementación. ¿Necesito tomar un suplemento? ¿No lo necesito? ¿Cómo hago una detoxificación? Vamos a trabajar en general la naturopatía, todos esos hábitos, todas esas prácticas
que nuestro organismo agradece tanto, que son prácticas ancestrales y que muchas veces pues ya hemos olvidado o nos suenan de algo pero no sabemos muy bien, incluso tenemos miedo de llevarlas a la práctica porque no tenemos los conocimientos suficientes. Bueno, vamos a trabajar muchas cosas más, también por ejemplo todo lo que es la limpieza del hogar de forma ecológica. Vamos a trabajar infinidad de campos, el descanso, la relajación, la correcta respiración, el enfrentarnos a la incomodidad, a los hábitos que nos cuestan, cómo trabajar, cómo cultivar la fortaleza, sobre todo mental, y la fuerza de voluntad, algo que muchas personas piensan que pues yo no tengo y punto. No, eso se puede cultivar y de hecho ya las alumnas que empezaron el mes pasado con un regalo que les hice por haberse matriculado pronto ya lo están haciendo. Bueno, dicho todo esto, que vamos a empezar ya con el directo con Rosa, que son ya las 9, tenéis en elrincondenana.es, tenéis varias pestañitas. Si queréis más información, en la pestañita Escuela tenéis ahí los precios, un poquito más desarrollada toda la temática, las clases, y luego ya veréis que también tenemos opciones a tener contacto con más profesionales, entrevistas, incluso actividades en conjunto físicamente para las personas que quieran que su formación sea un poquito más completa y lo quieran hacer de forma presencial y conociéndonos cara a cara. Ya os digo, es una forma de adquirir mucho conocimiento de poquito a poquito, cada uno a su ritmo y en un tiempo dilatado para que nadie se estrese ni muchísimo menos. Y además, pues si hacéis cálculos veréis que es una formación súper económica. Bueno, pues ya si tenéis alguna duda podéis escribirme por privado y estaré encantada de responderos. Y ahora sí, vamos a intentar contactar con Rosa López. Os recuerdo a las alumnas del curso que tenéis la posibilidad de enviar vuestras dudas. Lo que pasa es que os he dicho que lo haríamos a través del WhatsApp de clase y como estoy utilizando el teléfono para hacer el directo, entonces os voy a pedir por favor que si queréis mandar alguna cuestión, alguna duda, consulta para mí o para Rosa o para las dos, lo hagáis por email, que tengo aquí ya mi tablet para poder iros respondiendo en directo. El email es virginia@elrincondenana.es, virginia@elrincondenana.es. En elrincondenana.es, en la página web, tenéis Contacta con Virginia y ahí podéis pinchar por si a alguien no le ha dado tiempo de tomar nota del email, virginia@elrincondenana.es. Bueno, pues estamos esperando a ver si contactamos con Rosa y empezamos, ¿vale? Mientras tanto, lo dicho, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, comentarnos su caso o algo así, perdonad un segundito, que ya tenemos aquí a Rosa. A ver, que tengo muy lejos. Vamos a ver. Aparece en pantalla. A ver, un segundo que me levanto, si no. Vamos a ver. Ahí está Rosa. ¿Cómo estamos, Virginia? Rosa y no te podía ¿Cómo estás? Buenas noches, encantada de volverme, de encontrarme otra vez contigo y compartir opiniones, diferentes opiniones profesionales para ayudar a toda la gente que quiera escucharnos. Y es súper gratificante, ¿verdad? Poder ayudar a la gente. La verdad que sí, hablaba yo de las alumnas del curso, pero evidentemente lo hacemos en directo totalmente abierto. A la vez estamos emitiendo en YouTube, donde hay otras personas conectadas. Y es importante que sepáis que aunque no seáis alumnas ni queráis serlo o seáis hombres, podéis estar en el directo, podéis participar, hacer preguntas, lo hacemos tanto para los seguidores de Rosa, los míos, como para nuevos seguidores, además de para estas alumnas que yo comentaba, ¿eh? Bueno, pues Rosa, yo te presentaba antes, tú eres dietista holística, con lo cual no te dedicas exclusivamente al tema de las dietas enfocadas al peso o al control de peso, sino que yo sé, y ya lo comentamos hace poquito en otro directo que hicimos, que lo que te interesa es eso, buscar el origen de las patologías, de la sintomatología de las personas para poder dar un enfoque global y para poder obtener resultados muy positivos y muy duraderos. Entonces, hoy, si te parece, como habíamos ya anunciado, vamos a enfocarnos en un problema que la verdad es que está sufriendo mucha población
y que están muy preocupados, porque además hacen tratamientos convencionales y no obtienen buenos resultados. Vamos a hablar del Helicobacter pylori. Si quieres, para empezar, vamos a descubrir quién es ¿Qué el es? Helicobacter pylori, qué es y qué hace ahí. A ver. Bueno, este bichito es una bacteria y que no se puede encasillar en bueno o mala, no es ni buena ni mala. Tengo que decir que en España el 60% de la población ya de pequeña se infectó con esta bacteria y ya vive en simbiosis con los demás microorganismos, es decir, ya forma parte de nuestra microbiota y también ejerce efectos bastante positivos en nuestro organismo. Y de hecho, por ejemplo, en países que hay una menor higiene, por decirlo así, por ejemplo, Sudamérica, el 90% de la población convive con esta bacteria y no es virulenta y no es patogénica, ¿vale? Eso para empezar. ¿Dónde vive esta bacteria? Pues vive en el estómago y en la parte superior del estómago, en el duodeno, en el esófago, y está latente, dormidita o medio dormida, y ahí no da problemas, es decir, hay una pequeña cantidad de esta bacteria y no da problemas. ¿Cuándo es virulenta y cuándo da problemas? Cuando prolifera. Y esto le pasa, pues si hay un 60% de la población en España que estamos ya, que tenemos, yo me incluyo esta bacteria, el 10% este 10% tiene problemas, ¿no? Eh, bueno, hay que entender que esta bacteria prolifera pues cuando nosotros no tenemos un estilo de vida adecuado. Es Vale, decir, antes de que sigas, Rosa, déjame que haga algunas puntualizaciones, porque es verdad que nosotras sabemos de qué estamos hablando, pero igual en casa pues hay muchas personas que dicen, oh, madre mía, pero una bacteria, ¿cómo puede ser que viva dentro de mí? ¿Me he contagiado? ¿Qué voy a hacer? Bueno, vamos a dejar claro que nuestro organismo está compuesto de una cantidad desorbitante de bacterias, de hongos, de levaduras, de todo tipo de microorganismos, y es esa famosa microbiota que no tiene por qué ser nociva, ¿vale? Cuando hablamos de bacterias, como decía Rosa, no tenemos por qué pensar ni en patologías ni nada nada similar. De hecho, también, como comentaba ella, prácticamente si analizáramos heces, en la mayoría de la población encontraríamos el Helicobacter pylori ahí. Lo mismo pasa con la cándida, que a veces escuchamos cándida, Dios mío, entramos en pánico y para nada, convivimos con ella y en cierto modo también es interesante que estén ahí los dos, mientras, como tú bien decías, no proliferen. Para entrar un poquito más en el tema de los contagios, el Helicobacter pylori se podría contagiar a través de, bueno, de líquidos corporales como vómito, no es muy agradable lo que voy a decir, pero vómitos, saliva, por ejemplo, con otra persona que sea portadora, bebiendo agua que no sea saludable, que no sea potable, con alimentos contaminados, por ejemplo, alimentos que se han regado con aguas que están contaminadas, o por la caca, por los residuos fecales. Y claro, la gente, que esto es lo más habitual que comentabas tú ahora, claro, y la gente dirá, pero yo no comparto la caca con nadie. por el Bueno, agua. muchos nenes pequeñitos, vamos a dejar a los adultos, yo no quiero ser desagradable, pero tengo que decir que los adultos, hay muchos estudios que dicen que no, muchas personas no se lavan las manos después de ir al baño. Entonces yo ahí lo dejo, pero por ejemplo los nenes pequeñitos lo hacen y entonces pues en cualquier sitio es fácil contagiarse si estamos con un niño porque los nenes se rascan el culete, se tocan el culete ahí, en sus uñitas muchas veces quedan residuos, a la vista son imperceptibles las bacterias, pero luego nos tocan, nos meten la manita en la boca, no sé qué, o tocan a otros nenes jugando y entonces es una forma de irnos contagiando todos. Con lo cual, si una persona es portadora del Helicobacter, ni es nada grave o que uno tenga que preocuparse en exceso, ni tampoco tiene que preocuparle el tema de cómo se ha contagiado, porque es muy fácil contagiarse. Y ahora sí, dicho esto, estabas comentando el tema de, o sea, que somos portadores, la gran mayoría, y sin problema, pues esto está claro. El problema viene ahora, Rosa, cuando la gente se pregunta por qué, si hay tantos portadores, yo tengo tantos problemas, ¿vale? ¿Por qué a mí me hace daño?
Bueno, tengo que decir, para poner en antecedentes, nuestro estómago tiene un ácido clorhídrico, y el pH, para la gente, lo voy a explicar de una manera fácil, lo más ácido sería un 0, ¿vale? Y lo más alcalino o menos ácido sería un 14, ¿vale? Nuestro pH estomacal tiene que estar entre un 1 y un 3. La Helicobacter pylori no va a proliferar si nuestro pH del estómago está entre un 1 y un 3, porque no sobrevive, no puede proliferar. Cuando prolifera es cuando ese pH sube a un 5 o un 8. Ahí se dan condiciones que la bacteria, me encuentro muy a gusto, y esta bacteria tiene tantos mecanismos de supervivencia, es tan inteligente, que es capaz de produce una enzima que se llama ureasa, que convierte la urea en amonio. Este amonio lo que hace es que no haya tanto ácido en el estómago y se convierta en un pH de un 5 o de un 8, y además la urea irrita mucho la mucosa intestinal, ¿vale? ¿Y por qué se puede alterar este pH del estómago? Pues bien, se puede alterar por exceso de fármacos antiinflamatorios, ¿vale? Inés, ya sabemos todos los que son los inflamatorios, por estrés también, por mala alimentación, por tóxicos, por conservantes, aditivos, etcétera, por protectores de estómago, mal llamados protectores de estómago. Quiero decir que los protectores de estómago lo que hacen es alterar ese pH del estómago, es decir, en vez de estar en un 1 y un 3, te suben a un 5 o a un 8. Entonces, ¿qué pasa? Que la bacteria se da unas condiciones para que prolifere. Y ahí es cuando empieza todo. Entonces, ¿qué hace? Altera el pH, empieza a irritar mucosas y empiezas a tener problemas digestivos, porque el pH del estómago tiene que estar para, una, protegernos ante la entrada de patógenos, y dos, para poder también digerir los alimentos y convertirlos en papilla para que luego esa comida pase al intestino bien digerida y el intestino pueda absorber. ¿Qué pasa si no se digiere bien? Un segundo, ¿qué pasa si no se digiere bien? Que pasan tropezones al intestino que van a fermentar, se van a pudrir, van a dañar la mucosa y va a generar una disbiosis, un aumento de bacterias que no son tan buenas, que van a producir gases, inflamación, daño en las mucosas, daño en el sistema inmune, etcétera. Sí, quería añadir también, el uso de antibióticos también es muy peligroso, sí. Más que el uso, el abuso de antibióticos, sobre todo si estos no son antibióticos naturales, que es lo que nos suelen recomendar pues, los médicos o compramos en farmacias. Porque tenemos que pensar que están atacando a la biota. Antibiótico es un producto que lo que va a hacer es destruir bacterias, pero los naturales sí tienen la capacidad de discriminar a las bacterias patógenas de las que no lo son, pero los que no son naturales, de eso luego hablaremos un ratito con Rosa, pero de los que no son naturales, que son los que normalmente nos recetan, lo hacen de forma indiscriminada, con lo cual también vamos a tener un problema de efectos secundarios sobre nuestra salud digestiva, porque vamos a estar derribando Helicobacter, pero por ahí por el camino nos llevamos un montón de bacterias que no nos interesa, y muchas veces, aunque nos parezca que esa medicación es la solución, al derribar esas bacterias que son beneficiosas y que controlan al Helicobacter, lo que estamos haciendo es abrirle camino para que todavía prolifere más y campe a sus anchas. Bueno, esto es importante entender, y luego también quiero recalar de nuevo otra vez en una idea interesante, porque muchas personas que quizá no tengan mucho conocimiento dirán, pero Rosa está diciendo que el estómago tiene que estar ácido. Esto no puede ser, porque siempre he escuchado que un organismo alcalino es un organismo saludable, que en la alcalinidad no hay enfermedad, etcétera, etcétera, y además un estómago ácido me va a provocar reflujo, dolor, etcétera, etcétera. Es importante, Rosa, que expliquemos esto, porque aunque es interesante que el organismo en general esté alcalino, hay zonas, por ejemplo la sangre, nos interesa otro tipo de pH, pero en el estómago, explícanos otra vez, aunque lo has comentado así muy por encima, por qué el estómago debe tener un pH ácido, y un poquito más, porque hay muchísima gente que toma el famoso omeprazol o protector de estómago a diario. Entonces, explícanos un poquito por qué estas personas tienen acidez de estómago. Y bueno, un poquito ahí vamos a darle alguna pauta, alguna cosita para que entiendan mejor cómo funciona el pH en esa zona del organismo. Vale, el estómago es un órgano y es el único órgano que soporta ese pH tan ácido, ¿vale?
tiene que estar ácido el estómago sí o sí. No podemos tomar ningún suplemento que nos altere el ácido, porque como ya he dicho, es ácido ¿para qué? Estamos con la boca abierta todo el día, estamos en contacto con parásitos, con hongos, con levaduras, con bacterias, continuamente en el ambiente, en la alimentación, en las manos, luego nos las llevamos a la boca. Entonces, esos bichitos, cuando llegan al estómago, mueren. No son capaces de sobrevivir. Entonces, es la primera barrera de protección para que a los intestinos no pueda pasar ninguna bacteria. Porque si esas bacterias pasan el estómago y consiguen atravesar e instaurarse en los intestinos, ahí estamos jodidos, ¿vale? Bien, entonces, una cosa es para protegernos contra la entrada de patógenos y otra también es para digerir bien los alimentos. Si no están bien digeridos, lo que he dicho, va a producir una disbiosis. Si no están bien digeridos, no vamos a poder absorber nutrientes. Entonces, si no absorbemos nutrientes, vamos a tener déficit de hierro, de magnesio, de potasio y vamos a empezar a sentir pues síntomas de cansancio, de dolor de cabeza, etc, etc, etc. Vale, mucha gente cuando nota el reflujo realmente es todo lo contrario, es que tiene hipocloridria. El cuerpo tiene unos mecanismos y nosotros cuando miramos la comida que empezamos a salivar, se activan se activa el sistema digestivo, ¿vale? Se activa el sistema digestivo y cuando nosotros vamos a comer, bueno, pues un trozo de manzana, la válvula que conecta el esófago con el estómago se abre, porque si no la manzana nos quedaría en el esófago, nos ahogaríamos. Entonces se abre, ¿vale? Cuando ya hemos acabado de comer, el estómago vuelve a recuperar ese ácido de un pH de un 1 o un 3 y esa válvula cierra. ¿Qué pasa si no tenemos el pH entre un 1 y un 3 y lo tenemos en un 5 o un 8? Que esa válvula va a quedar semiabierta. Y entonces esos ácidos del estómago van a subir al esófago. El esófago no tiene la mucosa preparada para soportar el ácido clorhídrico, que es muy ácido. El estómago sí. ¿Vale? Porque mucha gente cree, uy, tengo ácido, tengo reflujo, voy a tomar un antiácido. No, tiene reflujo porque el ácido se está saliendo de su sitio, porque tu válvula no está cerrando bien, ¿vale? Luego, quería comentar una cosa también. Mira, se ha descubierto bueno, hay estudios recientes que las personas que tienen la Helicobacter pylori, no virulenta, no patógena, que la tienen en su porcentaje correcto, se ha demostrado que tiene una microbiota mucho más diversa. Eso es igual a mejor salud, ya se sabe. De hecho, protege a enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, el asma. También protege a patologías atópicas de la piel. También protege contra el cáncer esofágico y también de las vías digestivas bajas, el intestino. Es decir, no es una bacteria mala siempre que esté en su porcentaje. Cuando prolifera, tenemos que pensar qué estoy haciendo mal en mi día a día para que esa bacteria prolifere, ¿vale? Entonces, claro, nos han acostumbrado a, tengo una bacteria, bueno, voy al médico, venga, matar, matar, matar. No es sano erradicarla por completo, no es sano erradicarla, tiene que estar en su porcentaje pequeño. Y a mí si me preguntas si estoy a favor del tratamiento de antibioterapia, de antibióticos, pues te voy a decir abiertamente que no, voy a dar mi opinión. Vale. Vamos a dejar el tema del tratamiento un poquito para más adelante. Como veo que se está conectando mucha gente ahora, recuerdo, si tenéis dudas, queréis directamente hacernos una pregunta, lanzarle alguna cuestión a Rosa, os recuerdo que tenéis un email, virginia@elrincondenana.es, ¿vale? Porque ahí, si no, en el chat, pues muchas preguntas se nos pueden escapar y yo estoy aquí controlando para lanzaros todas las preguntas aquí en directo con Rosa. Los que estáis conectados en YouTube, si os conectáis a través de Instagram, podréis ver a Rosa, porque aquí solamente me veis a mí. Ahí podréis ver a Rosa y repito, virginia@elrincondenana.es, podéis ahí mandarnos todas vuestras consultas. Bueno, hemos visto qué es el Helicobacter pylori. Hemos entendido mejor cómo funciona nuestro estómago, porque es importante que tenga un pH ácido. Y también hemos visto las posibles causas de contagio y, muy importante, el por qué unas personas tienen la capacidad de enfrentarse sin problema a esa bacteria, igual que a un montón de bacterias. Seguro que todos decís, ¿por qué yo siempre cojo la gripe o siempre estoy resfriada en invierno?
y mi compañera de trabajo en todo el invierno está fenomenal y no se resfrían nunca. Bueno, pues esto tiene mucho que ver, ¿eh? Al final hay que ver ese organismo, esos hábitos. Rosa nos ha hablado de buena alimentación, nos ha hablado de el estrés, de un buen manejo de las emociones, nos ha hablado también del abuso de antibióticos, de antiácidos y de antiinflamatorios, ¿vale? Eso sería lo más importante. Es verdad que puede haber otras causas, pero normalmente el sedentarismo también yo lo incluiría en esas posibilidades. Y ahora sí, ahora vamos a ver, la gente probablemente en casa está pensando, dudo si tengo Helicobacter, si no, a veces los médicos no quieren directamente hacer pruebas. Entonces, vamos a hablar de sintomatología y así vamos a ver si hay alguien que esté ahí escuchándonos y que se sienta identificado. Y vuelvo a recordar que si queréis hacer alguna pregunta podéis escribir un email a virginia@elrincondenana.es. Cuéntanos, Rosa, sintomatología, ¿cómo puedo saber si tengo Helicobacter? Vale, tengo que decir también algo muy importante, que la gente que tiene Helicobacter pylori virulento, patógeno, no está aislado. Normalmente viene acompañado de una proliferación de hongos, de bacterias, no viene aislado, eso es importante, ¿vale? Y síntomas, bueno, y también viene acompañado y viene de la mano el no tener el ácido correcto que tenemos que tener en el estómago. Es decir, una persona que le dé positivo en Helicobacter pylori, seguro que tiene una hipocloridria, seguro, ¿vale? Y seguramente también tiene una proliferación de otros patógenos. Bien, síntomas. Te puede dar pirosis, que es ardor, te puede dar reflujo, te puede dar mucosidad a nivel de la garganta, dolor, un dolor aquí en la boca del estómago, una sensación de vacío, pero también, como va acompañado de una disbiosis, porque no estás digiriendo bien y la comida se pudre en el intestino, viene acompañado de gases, con olor o sin olor, de estreñimiento, de diarrea, bueno, de daños en las mucosas, de inflamación. Inflamación intestinal, que muchas veces nos preguntamos por qué se me hincha la tripa. Y tengo que decir que las inflamaciones son muy peligrosas. ¿Por qué? El sistema inmune tiene células inmunitarias en las mucosas, ¿vale? Entonces, cualquier daño que haya en las mucosas, el sistema inmune va a estar activo. Y el sistema inmune, para que no se rompa y no nos ataque a nuestros propios tejidos y no se vuelva loco, ¿cómo tiene que funcionar? Vale, hay un problema, venga, segrego linfocitos, segrego células del sistema inmunitario y luego regreso a mi posición, ¿vale? Si tenemos un sistema inmune crónicamente activado durante años, como hay gente que lo tiene durante años, ¿qué va a pasar? Que al final se va a debilitar, va a ir en relentín, cuando te tenga que proteger no te va a proteger, te vas a poner enferma siempre y lo peor de todo es que puedes desencadenar patologías del sistema inmune. ¿Por qué? Porque cuando el sistema inmune detecta algo que, uy, esto, sustancias tóxicas o hay un patógeno, no me gusta, empieza a tirar células y genera una inflamación. Y la inflamación es destrucción de tejidos propios. Si hay una destrucción puntual no pasa nada. Si hay una destrucción cronificada durante meses o años en el tiempo, sí es peligroso porque se desencadenan patologías del sistema inmune que en muchas ocasiones no son reversibles. ¿Vale? Podríamos decir que alargándolo en el tiempo podríamos llegar a padecer una patología autoinmunitaria, Sí, una enfermedad claro. autoinmune, y que además esta enfermedad no tiene por qué ser digestiva. Por ejemplo, podría aparecer Sí, en la piel, una piel atópica, por ejemplo. por supuesto. Tengo que decir que, por ejemplo, hablando del Helicobacter que afecta a las vías digestivas, hay una inflamación. El sistema inmune se ve involucrado. Vale, pues todo el mundo tenemos nuestro talón de Aquiles. Por ejemplo, yo tengo más sensible el sistema digestivo. Entonces, enseguida que tengo una inflamación, pues mi talón de Aquiles se exagera. Es decir, gente que, por ejemplo, tenga migrañas, pues va a notar que si tiene una inflamación, tiene más dolores de migraña, de cabeza. Gente que que sea alérgica, pues con una inflamación va a notar más alergias. O gente que tenga problemas digestivos va a notar más. ¿Cómo se dice? Se exagera los síntomas y eso es por la inflamación. Va a ir a nuestros puntos diana, A los puntos más débiles. a los puntos débiles de cada uno, por lo cual Claro. puede salir por cualquier lado y quizá no lo relacionamos con un problema digestivo. Claro. Puede darnos lugar a confusión.
afecta a funciones sistémicas, es decir, tú puedes tener un problema digestivo, pero exagerar o potenciar esos dolores articulares que a veces de vez en cuando te dan, ¿vale? Con todo esto que nos estás contando, estamos hablando de un ataque, de una inflamación a nuestras mucosas. Vamos a intentar explicar un poquito para que en la mente nos podamos hacer una idea, porque esta bacteria es peculiar, ya que tiene una especie de, vamos a llamarlos patitas, tentáculos, y lo que hace que todavía sea más complicado erradicarla y que le sea más fácil a ella proliferar, es que si ese estómago no está en buenas condiciones, como tú muy bien comentabas, lo que va a hacer es utilizar estas patitas, estos tentáculos para engancharse, ¿vale? Y cuando está ahí enganchada, ¿qué trabajo hace sobre nuestro epitelio, sobre toda la mucosa gástrica? Que, claro, va a complicar mucho más el que nos podamos recuperar y va a empeorar la sintomatología. Bien, mira, si una persona antes de darse cuenta que tiene el Helicobacter proliferado, por el motivo que sea, tiene las mucosas afectadas ya, dañadas, inflamadas, este Helicobacter pylori, que tiene estos flagelos, estas piernecitas, se va a meter en la capa submucosa, ¿vale? Se va a meter dentro de la capa mucosa. Y esto le va a permitir engancharse mucho más y poder avanzar y proliferar y que sea mucho más difícil eliminarlo, ¿vale? Además que también, bueno, produce sustancias tóxicas y irrita mucho la mucosa. ¿Qué puede producir? Úlceras. Y en el 1% puede evolucionar a un proceso oncológico. Solo es el 1%. Y es verdad que las úlceras, en una persona que tiene bien más o menos las mucosas y tiene los síntomas del Helicobacter y luego lo mira, lo tiene positivo, rara vez le puede generar unas úlceras, ¿vale? También hay que decir que si se detecta a tiempo, si esta persona no quiere ir a un profesional y sigue con sus síntomas y los alarga en el tiempo, pues la cosa se va complicando de cada vez más, ¿vale? Muy Pero bien. Sí, termina. no, que puede producir úlceras. Exacto, podemos ir empeorando y llegar, como tú decías, es verdad que son poquitos los casos, pero sí que es verdad que hay un porcentaje pequeñito que puede incluso derivar en un cáncer. Pero bueno, ya decimos que nadie se alarme porque son casos excepcionales. Normalmente podemos sufrir estos tipos de úlcera. A veces no es una úlcera en el estómago, las úlceras, puede haber ulceraciones en el intestino, que es más fácil de detectar y que normalmente lo que sentimos es dolor, básicamente dolor. Pero hay una degeneración, esto es importante, se va degradando, se va comiendo, esta bacteria se va comiendo la mucosa gástrica, con lo cual vamos a tener muchos síntomas muy parecidos a la gastritis, en muchos casos. Y mira, ahora que estoy diciendo esto, ya tenemos uno de los espectadores, no tiene firma, pero bueno, es HJ su email, y nos pregunta, Rosa, dice, hola, ¿qué opináis de desparasitarse? Muy interesante la pregunta, una vez al año. ¿Y qué producto natural sería bueno para quitar parásitos que no se ven en el organismo y que podrían ser dañinos? ¿Afectan estos, me imagino que refiriéndose a los productos, a las bacterias buenas? Bueno, ya hemos comentado que si utilizamos antiparasitarios naturales no afectarán a las bacterias buenas, como las llama este espectador o espectadora. Si fueran fármacos, sí podrían afectar. Y ahora, si quieres, Rosa, comenta el tema de la desparasitación, que viene muy bien. Vale, esto me gusta mucho porque yo siempre le digo a mis pacientes, tú vas al médico con tu bebé, con tu niño y siempre te dicen, ay, bueno, hay que desparasitar porque tiene cooks, ¿no? En mallorquín, ¿no? Porque hay que desparasitar. Y luego yo le digo, pero es que cuando somos mayores se les olvida decirnos que nos tenemos que desparasitar y estamos en contacto con animales o con, bueno, es que en el ambiente ya hay de todo tipo de microorganismos. Entonces, ¿tenemos que desparasitarnos? Sí, yo justamente ahora mismo, que justamente tengo el bote aquí porque tengo el hongo proliferado y entonces me estoy tomando, que yo siempre lo veréis en mis redes sociales, que es el Candy Clean, ¿vale? Que aunque ponga Candy Clean, la gente se piensa que solo es para hongos. No, lleva 3 plantas maravillosas como es el orégano, el pau de arco y el clavo, que actúan como antibiótico natural y equilibran la flora. Y tiene un gran espectro y eso quiere decir que no solo ataca a hongos o levaduras, sino que también a parásitos y bacterias. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta.
Sí que es verdad, quiero decir, que la gente que tenga mucosas dañadas les va a hacer daño. No lo pueden tomar ahora. Primero tienen que regenerar mucosas, que es más o menos durante 2 meses, que luego vamos a decir productos, tanto infusiones como suplementación, que va a ir bien. Entonces, para este tipo de individuo lo que haríamos es regenerar mucosas, pero bueno, si tienen las mucosas bien, lo puedes tomar y no vas a notar ningún tipo de molestias. ¿Vale? Vale. Vamos a ver, bueno, muchas gracias por esta consulta. Puedes enviarnos más consultas si quieres, este espectador, esta espectadora, y todos los demás, que sois más de 40 personas conectadas, aprovechad, virginia@elrincondenana.es y podéis ahí hacer consultas personalizadas como ha hecho esta persona. Dicho esto, en los últimos 15 minutos, que nadie se mueva, porque vamos a dedicar los últimos 15 minutos a explicaros un protocolo con suplementación. Como dice Rosa, no es tan fácil como directamente dar antibióticos y mucho menos pues un producto tan potente como es Candy Clean. Pero sí os vamos a enseñar cómo hacer el paso a paso. Primero, regenerar, fortalecer, equilibrar ese pH para que nuestro estómago funcione correctamente y después ya podemos atacar. Pero antes de esto, alimentación. Vamos a ver la alimentación, Rosa. ¿Cómo podemos hacer? En la gran mayoría de casos, uno de los problemas es la alimentación y nos gustaría, ya que tú eres experta en alimentación, pues que nos hablaras de eso. Alimentos, primero, si te parece bien, hablamos de lo que no nos favorece, de lo que debemos retirar y luego, si quieres, incluimos algunos alimentos interesantes. Vale, los alimentos que voy a comentar no son alimentos malos, son buenos. Lo que pasa que por tu estado, que tienes las mucosas irritadas, hay que eliminarlos, porque son alimentos que te pueden generar irritación en las mucosas. Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate que tienes una llaguita en el pie, ¿vale? Y te pones el zapato, que la tirita te da la llaga, pues es que no lo vas a soportar. Primero tienes que regenerar y luego ya te pondrás el zapato. Pues esto igual, primero hay que retirar unos alimentos, pues que son sanos y cuando hayamos regenerado, pues ya lo puedes meter. Pues mira, todo tipo de estimulantes, las teínas, té verde, té blanco, té de cualquier color, cafés, los cítricos, por ejemplo, limón, kiwi, pomelo, fresas, ¿qué más? El alcohol, también quitar el vinagre, que es más ácido, y luego, bueno, esto ya se sabe, procesado cero. Estos Gluten cero. Estos no son saludables, ¿eh? Rosa nos ha dicho, os voy a decir alimentos que son saludables. Perdona. No, estos no, esto es para nadie. Bueno, estos ya para nadie, ¿vale? El café, las teínas, sí. Exacto, café, teína, cítricos son saludables, pero en este caso que tenemos las mucosas dañadas, lo retiraríamos. Luego, el gluten, fuera, porque el gluten daña a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el gluten tiene una proteína que se llama gliadina que no tenemos enzima para digerirla. Y si no tenemos enzimas, no podemos absorberla y nos va a dañar la mucosa. Entonces, fuera. Lácteos también, ¿por qué? Porque tiene caseína y la caseína genera más inflamación y sobre todo los lácteos de vaca. Y luego, cuando ya se ha regenerado la mucosa, podemos ir metiendo lácteos, pero siempre de cabra o de oveja. ¿Por qué? Porque el tipo de proteína es más similar a la leche humana. ¿Vale? Y se ha visto que no daña. Pero siempre, yo de la leche no soy muy partidaria, pero de un alimento fermentado como es el yogur o el kéfir sí, pero siempre de cabra o oveja, ¿vale? Luego, alimentos, vamos a llamar tipo de alimentación buena para este tipo de individuo que tiene las mucosas mal. Nada crudo, ¿vale? Vamos a meter todo cocinado. ¿Para qué? Porque si cuando cocinamos un vegetal, lo parcialmente está digerido, parcialmente. Entonces, cuando nosotros comemos este vegetal ya cocinado, nuestro estómago no tiene que hacer tanto esfuerzo. Tenemos que pensar que es un estómago que no es funcional, que tiene hipocloridria, que le falta ácido, le falta fuerza para digerir toda la alimentación. Entonces, desde purés, verduras cocinadas, manzana cocinada o pera. Luego, pasado más o menos 3 semanas, sí que podemos empezar a meter cocinados o, bueno, pues algún día pues el café, el té, ¿vale? Pero es importante al principio que esté cocinado. Luego, algo muy importante, tenemos, cuando vamos a comer, y esto a mí me cuesta bastante, tenemos que estar relajados, tranquilos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos comiendo y haciendo cosas del trabajo, tenemos activado un sistema que se llama simpático. Ese sistema no activa nuestras enzimas digestivas. Quien lo activa es el sistema parasimpático. Y para que se active este sistema tenemos que estar relajados. Si no estamos relajados,
no se activan hormonas que dan la señal de que venga, segrega ácido clorhídrico, segrega enzimas y por lo tanto no vamos a digerir bien y vamos a dañar otra vez mucosas. Entonces, mira, leyéndome el libro de Antonio Valenzuela, decía, mira, antes de empezar a comer o cenar hay que hacer respiraciones. ¿Cómo? Inhalar contando 4 segundos, mantenemos la respiración 7 segundos y exhalamos 8 segundos. Así, 10 respiraciones para como entrar en ese momento zen y activar el sistema parasimpático. Porque no se trata de, venga, pues te voy a dar un suplemento para digerir bien. No, es que solo el suplemento se va a quedar corto. Tienes que cambiar hábitos. Y esto creo que es lo más complicado, pero Exacto. hay que hacer un esfuerzo. Sí, quería hacer un comentario ahora que dices esto, porque es importante que ahora en breve ya vamos a hablar de ese protocolo, para que las personas que, por ejemplo, han hecho el tratamiento farmacológico y no les ha dado resultado, que tengo que decir que normalmente, muchas veces, el antibiótico que nos prescribe el médico, además de ser muy agresivo, de dar muchos efectos secundarios, no es sinónimo de solventar el problema, ¿eh? De hecho, la gran mayoría de personas que conozco que han tomado el antibiótico, incluso algunas lo han tomado 2 y 3 veces, 3 tandas, son muchas pastillas, además, genera un poquito de estrés y no da resultados, y lo que sí que da es muchos problemas luego intestinales, por lo que comentábamos, porque arrasa con cantidad de bacterias que nosotros precisamos y de microorganismos que precisamos para funcionar correctamente, con lo cual después tenemos otro problema añadido. Entonces, Virginia, perdona, me gustaría hacer una puntualización sobre este tratamiento farmacológico, ¿vale? Químico. Por favor. Vale, el tratamiento son químicos, son 3 antibióticos diferentes, son 8 pastillas de antibiótico al día durante 2 semanas, semana y media, 2 semanas, paralelamente tomando omeprazol, pantoprazol o lanzoprazol. Son todos iguales, ¿vale? Gástrico. Protector gástrico hemos dicho que lo que hace es que se pierda esa acidez del estómago y que hemos dicho que la bacteria no puede vivir en un ambiente ácido. Por lo tanto, ¿qué hace el omeprazol? Hace que ese estómago no sea ácido, o sea, da las condiciones para que esa bacteria prolifere. Yo entiendo a los doctores piensan, yo voy a darle esta bomba atómica de fármacos que le va a dañar muchísimo, porque ellos lo saben, y va a dañar mucosas, entonces le voy a dar el protector para proteger y que no le genere una úlcera. El problema viene, los fármacos son un problemón, porque como tú bien has dicho, lo que hace es cargarse todo. Entonces genera una disbiosis. Empieza a matar bacterias buenas y genera una disbiosis. Pero el mayor problema que yo veo aquí es que el protector de estómago no lo dan de forma puntual. Lo dan alargado en el tiempo, que a lo mejor el paciente o el individuo coge y lo toma no durante 2 semanas, lo toma 1 año, 2 o 3. ¿Qué pasa? Que te está restando ácido a ese estómago, que te vas a volver a contagiar de esa bacteria y esa bacteria va a volver a proliferar. ¿Por qué? Porque el estómago no está ácido. Y ese es como contraproducente. Incluso ¿vale? hay personas, corrígeme si, bueno, yo conozco muchísimas y lo he visto mucho en consulta, incluso alumnas en los cursos, que lo toman de por vida, todos los días. Desayunan con su inhibidor de ácido, con su protector estomacal, y ya lo dan por sentado. Como tengo acidez, claro, lo que pasa es que cuando eliminamos eso, si no tenemos un sustituto natural, inmediatamente, claro, lo que notamos es lo que tú comentabas, ese ardor, esa pirosis, ese malestar, con lo cual, ¿qué hacemos? Volver a tomar el omeprazol y así siempre estamos en un círculo vicioso que nunca termina. Bueno, importante... veo que algunas personas están intentando hacer preguntas directamente ahí, pensar que Rosa y yo estamos ahí en el directo y lo tenemos complicado atenderos por ahí. Entonces, si no os importa, esas preguntas lanzarlas por email en un momentito, email a virginia@elrincondenana.es, y enseguida os vamos a responder. Bueno, estábamos hablando del tema del tratamiento habitual, el clásico, el farmacológico, y lo negativo que puede ser y además lo poco exitoso que es, porque esa es la verdad. Así como hay otros tratamientos farmacológicos que, aunque es verdad que tienen efectos secundarios desagradables, pues también tienen cierto éxito, pues no es el caso de este tratamiento. Entonces, si te parece, en cuanto a alimentación, porque es muy importante, antes de seguir, Rosa, que quede claro que una vez erradicado el Helicobacter pylori, o más que erradicado, controlado, porque hemos dicho que puede seguir conviviendo en nuestro organismo sin darnos ningún tipo de problema, una vez que lo hemos controlado,
y ya no nos da sintomatología, ya no nos molesta, ya nos encontramos fenomenal. Si volvemos a nuestros hábitos, si seguimos con nuestro estilo de vida, con nuestra alimentación y sin controlar el estrés, sin manejar bien esas emociones, etcétera, etcétera, abusando de fármacos, etcétera, vamos a volver a tener el problema, ¿vale? Es un problema que solamente se va a solucionar definitivamente si, como decía Rosa, hacemos un cambio de hábitos. Si no, esto no tiene ningún sentido. Por lo tanto, hemos hablado de dos cosas importantes. Comer relajados, y yo añadiría intentar vivir lo más relajados posibles, tener una vida lo más tranquila posible, y mucho descanso nocturno para recuperarnos bien, porque sé que es verdad que en siglo XXI es complicado tener una vida que en algunos momentos no tengamos algunos picos de estrés, pero al menos, por ejemplo, hacer ejercicio físico, ¿verdad, Rosa? Es interesante para reponernos de esos momentos estresantes del día a día. Estar en contacto con la naturaleza, porque a veces no es, venga, me voy a hacer pesas, vete a caminar por la playa, o descalza, o por el bosque, o por tu jardín, si tienes césped. Puede ser muchas cosas, podríamos pintar, si os gusta pintar, podemos bailar, si queréis en casa, poneros música, igual nos gusta ir al gimnasio, pero os gusta bailar, entonces podemos poner un ratito también de música, echarnos unas risas con los amigos, con la familia. Todas estas cositas nos ayudan a descansar, aprender a respirar, como hablaba Rosa, que desde aquí voy a aprovechar, no sé si Antonio se habrá pasado por aquí, si estás por ahí, Antonio, te mandamos un beso a las dos, que te admiramos muchísimo. Pues recordar que todo esto no es algo para hacer en un periodo mientras tratamos el tema, sino que es luego ya para mantenerlo. Por eso es tan importante, voy a aprovechar ahora para hacer ahí un inciso, el curso Hogar Consciente, donde cambiamos hábitos y aprendemos a mantenerlos en el tiempo sin que nos requiera un gran esfuerzo. Esto nos ayudará a tener un organismo más fuerte, que es la clave de por qué yo me enfermo y otras personas que están a mi alrededor no, si tienen una vida parecida a la mía. Bueno, pues es un tema normalmente de hábitos. Ahora sí, vamos a centrarnos en esa persona que se haya hecho un tratamiento farmacológico o no, tiene una mucosa, bueno, tiene un pH bajo, un pH muy bajito en el estómago, tiene una mucosa en mal estado, está sufriendo todas estas sintomatología normalmente relacionada o que a veces se puede confundir con la gastritis, dolor, inflamación, sensación de que nos cuesta a veces digerir. Puede haber incluso insomnio, puede haber muchísima sintomatología, ardores, úlceras, eructos, es muy habitual, ¿verdad? Que haya muchos eructos. Entonces, si por ejemplo habéis detectado eso, que tenéis mucho gas que sube, entonces probablemente estamos ante un caso de Helicobacter pylori que está ahí campando a sus anchas y que necesitamos controlar. Bueno, pues ahora sí, Rosa, antes de atacar al Helicobacter, ¿qué podemos hacer para generar una armonía en nuestro estómago, en nuestro intestino, a fin de que el terreno esté en buenas condiciones para empezar esa batalla contra el Helicobacter? ¿Qué hacemos? Vale. Yo siempre voy a hablar de tratamientos naturales porque además los químicos, podéis buscar, hay estudios que dicen que después de este tratamiento farmacológico superagresivo genera esta gente tiene más problemas en las vías digestivas superiores, pero después de los antibióticos y los protectores de estómago notan más problemas en las vías inferiores, más inflamación intestinal, más gases, más disbiosis, más irritación de mucosas en la parte baja, bueno, más problemas, ¿vale? Entonces, yo siempre intento ayudar al cuerpo de forma más holística, más natural, porque allí hay bacterias buenas que no tienen la culpa, no tienen por qué morir, ¿vale? Entonces, vamos a regenerar mucosas. Hay gente que te dice, no, es que yo ya bebo agua y es que me duele la barriga, ¿sabes? Cualquier cosa, ahí ya te está diciendo que las mucosas están fatal. Como metas un aceite de orégano o enzimas, te va a doler. Entonces, son muy buenas, pero no es el momento. Lo que es los comprimidos de orégano, más tarde. Entonces, ¿cómo empezamos a regenerar mucosas? Por ejemplo, los polisacáridos, como es el aloe vera en gel, es buenísimo. Un chupito o diluido en agua por la mañana y otro antes de las principales comidas. Luego la melena de león, que por ejemplo tenemos, Soria tiene Ericium,
que a mí me gusta mucho porque combina melena de león, reishi, que son hongos, y vitamina C, ¿vale? Un poquito de vitamina C. Entonces lo que hace es regenerar mucosas. Luego también el kuzu. El kuzu es una raíz, bueno, viene de las leguminosas, asiática, y tiene mucho almidón resistente. Entonces, todo esto que os estoy diciendo no son probióticos, son prebióticos. Lo que va a hacer es como darle de comer a tus bacterias buenas para que ayuden a producir moco y se recupere la mucosa, ¿vale? El zinc también se ha demostrado que regenera todo lo que es la mucosa intestinal, las vías bajas, ¿vale? Verde de brócoli. Verde de brócoli tiene sulforafano glucosinolato. Bueno, pues es un compuesto maravilloso que ayuda a hacer mejores digestiones. Luego, que no se me olvide nada, omega 7. El omega 7 también súper importante para regenerar mucosas. Siempre se habla del omega 3, bueno, pues en este caso para regenerar mucosas, omega 7. Luego, por ejemplo, el aceite de coco no es antibacteriano, es antifúngico, pero recordar que la persona que tiene Helicobacter pylori en positivo normalmente tiene proliferado también el hongo cándida o alguna bacteria. Luego, por ejemplo, tenemos el malvavisco. Esta planta que tiene una flor maravillosa y buenísima, también regenera mucho mucosas. Luego tenemos la hierba luisa. La hierba luisa también va muy bien. O sea, hay un mix de plantas que ayudan muchísimo a regenerar la mucosa. Luego, algo muy importante, polifenoles. ¿Dónde encontramos los polifenoles? En resveratrol, que hay suplementos, arándanos, todos los frutos rojos, la uva. Acordaros que la uva con sus semillas, hay que masticar la semilla, que es en la semilla se encuentra la mayoría de nutrientes súper beneficiosos, ¿no? Entonces hay que masticarla. ¿Qué hacen los polifenoles? Aumentan una bacteria que se llama Akkermansia, que además de ayudar a bajar de peso, ayuda mucho a producir moco y a regenerar la mucosa. Por eso son tan beneficiosos y además no suben demasiado la glucosa en sangre todas las frutas de color rojo, las moras, bueno, la granada, los arándanos, bueno, toda esta fruta de color lila y rojita. Luego, las semillas de pomelo también irían bien, ¿vale? Bueno, después de 2 meses de cambiar la alimentación y pues tomar, por ejemplo, yo metería de toda esta suplementación que os he dicho, pues el kuzu, la melena de león, la aloe vera y luego en fusiones pues el malvavisco y el omega 7 también. Después de regenerar mucosas durante 2 meses y quitar durante 3 semanas los alimentos que ya os he dicho, ahí ya vamos a empezar con este que es maravilloso, que es el antibiótico natural, el Candy Clean, que lleva pau de arco, orégano y clavo. Y también las enzimas. Las enzimas son maravillosas, pero si la metemos cuando la mucosa está muy irritada y muy inflamada, nos van a dar problemas, nos va a doler el estómago. Entonces se meten al final. Las enzimas no son para toda la vida, ¿vale? Sino al principio sí que las vamos a tomar de forma continua, pues a lo mejor durante 1 mes o mes y medio. Y lo que van a hacer las enzimas es ayudar a que ese ácido clorhídrico pues esté en un pH de un 1 y un 3 y ayudar a ese estómago a ser más funcional. A medida que tú te vas encontrando bien, pues vas dejando las enzimas. Por ejemplo, yo, que mi talón de Aquiles es el sistema digestivo y quien me conoce bien lo sabe, pues yo antes me las tomaba más de continuo y ahora solo me las tomo cuando me voy de viaje, cuando tengo un cumpleaños, una boda, que claro, voy a comer más copioso, más cantidad, dulce, harinas, alcohol, y ahí me va a sentar. ¿Podemos, las personas que ahora mismo no tenemos problemas gástricos, utilizar este tipo de enzimas en nuestro día a día? Por ejemplo, si puntualmente, aunque tenemos buenos hábitos, salimos a cenar, nos invitan a comer, no sé, unos amigos y, claro, igual vamos a comer alimentos de los que normalmente no tomamos. ¿Podríamos utilizar este tipo de enzimas de forma puntual? Sí, sí, que es como hago yo ahora yo lo tomo puntual. ¿Y nos puede sin problema. algún producto? A ver, yo las que recomiendo son de Soria porque calidad-precio está muy bien y además son muy fáciles de tomar porque no llega ni a 10 euros. Y son como una especie de caramelos, ¿vale? Que tienen sabor a piña, entonces tú justo después de comer la tomas y la chupas. Que, por ejemplo, yo en mi caso, que a lo mejor me he ido a una boda y me he pasado 8 pueblos, pues quizá me he tomado 2, ¿vale? Entonces, personas que a lo mejor no tengan el Helicobacter pylori y no tengan
mucosas muy dañadas, pero que sí te dicen, mira, tengo digestiones muy pesadas. La comida a la media hora debería haber bajado. Pues no, me noto muy hinchada y además luego tengo gases. Esa persona tiene hipocloridria, seguro, y sería conveniente tomar enzimas durante un tiempo y luego ir dejándolas, porque si mantienes esa hipocloridria, puede hacer que el helicobacter prolifere, puede generar una disbiosis y puede generar un daño en las mucosas y también que tu sistema inmune se vuelva débil, ¿no? Porque está ahí crónicamente funcionando y no, ningún órgano puede funcionar de forma crónica las 24 horas del día. Es decir, normalmente el sistema inmune, normalmente no, funciona así, por la noche está muy activo y luego por el día no duerme, pero está menos activo. Entonces, por la noche es cuando regenera, pero no está crónicamente 24 horas al 100% trabajando, porque si no luego se vuelve débil y no nos protege como debido. Así. Mira, ya son más de 50 las personas que están conectadas y Menorquí82, me imagino que escribe desde Menorca, nos dice, el antibiótico mata bacterias buenas y malas y descompone nuestra microbiota. Bueno, lo hemos comentado ya, ¿verdad? ¿Esto? El químico sí, el natural no. Puntualizamos, cuando hablamos de fármacos y cuando hablamos de antibióticos naturales, que en un momentito Rosa, que ya faltan 10 minutitos para terminar nuestro directo, nos va a decir cuáles son esos antibióticos, ¿vale? Y yo voy a comentar, tenemos, recordar, para regenerar mucosas, cuando ya sentimos todos esos dolores, eso ya es indicativo de que las mucosas están dañadas, tenemos Erythrium Complex, la melena de león, es un regenerador del epitelio gástrico, además es interesante desde las personas que tienen llagas en la boca hasta cualquier tipo de llaga o de problema de mucosa gástrica en todo el sistema digestivo. Hasta el ano. Esófago. ¿Perdón? Hasta el ano, de la boca hasta el ano. Vale, pasando por todo el intestino, el propio estómago, etcétera, etcétera. Vale, interesante, Erythrium Complex. Luego hemos comentado el brócoli. Rosa nos hablaba del sulforafano. Tengo que decir que el Helicobacter pylori odia el sulforafano. Sí. No le gusta nada. Así que importante, lo podemos utilizar si hay este problema de Helicobacter pylori en un verde de brócoli, ¿vale? En un concentrado liofilizado de brócoli, porque si no tendríamos que tomar una cantidad muy bestia de brócoli para obtener esta cantidad de sulforafano. Pero también es interesante hacernos amigos del brócoli y que sea uno de esos vegetales que está todas las semanas en alguno de nuestros platos. También lo dejo ahí, que sé que a veces nos cuesta un poquito. Y luego el kuzu, también lo ha comentado Rosa, yo lo vuelvo a rescatar. En el curso Hogar Consciente vamos a utilizar kuzu. Si no sabéis de qué estamos hablando y no sois alumnas del curso Hogar Consciente, os animo a investigar un poco sobre esta raíz, porque también es muy regeneradora y muy interesante, no solamente en casos de Helicobacter, sino en multitud de patologías. Y ahora sí, Regacid. Rosa, hemos regenerado. Perdona, sí, porque te ha faltado decir regacid, que es el regaliz, que va muy bien. Exacto. ¿Vale? Regaliz, y también la manzanilla también la podríamos recomendar, como tú has dicho, sí, malvavisco. Que Soria Natural tiene unas infusiones muy buenas y además ecológicas y puedes encontrar el malvavisco, la hierba luisa, la manzanilla. Y luego probióticos. El probiótico no me gusta meterlo al principio y te diré por qué. Porque si tienes un Helicobacter pylori en positivo, pues seguro que tienes una disbiosis porque no va aislado, va acompañado de otros problemas. Si tienes una disbiosis y metemos un probiótico de primeras, puedes generar más gases, más hinchazón. Entonces a mí me gusta regenerar, limpiar y yo lo doy al final, ¿vale? El Helicobacter. Yo trabajo así, sé que hay gente que lo mete antes, pero es verdad que a mí, yo con pacientes me ha dado el caso de, si lo doy al principio, generar pues más gases. Es como voy a controlar primero esas disbiosis, vamos a entrar en eubiosis para tener una microbiota más equilibrada, bueno, regenerar y luego meter el Provibacter, que tiene cepas específicas, como el Reuterim, el Acidophilus también, son cepas específicas para reducir el Helicobacter. Mira, tengo que decir, Rosa, que hay varias personas que están participando. Raoz Arán dice que el kuzu también lo utiliza en cosmética natural. Y como ¿Ah, sí? ¿Cómo? Yo no lo sé. ¿Sí? Así que, Raoz, si nos puedes dar un poquito más de información de cómo lo utilizas y exactamente para qué, o bien en el directo nos mandas un mensajito por privado, pues tanto a Rosa como a mí nos parece curioso y estaremos agradecidas de recibir esta información.
Ana Piña nos dice que cómo se llaman las enzimas de Soria. Inulac. Inulac. Es una caja roja y sabes que cuando acabemos el directo, abajo se pueden poner comentarios y vamos a poner, porque claro, se os va a olvidar, entonces vamos a poner abajo, encima se llama tal, ¿vale? Y así lo dejamos todo puesto y mucho muy más buena fácil para la idea. gente. Muchas gracias, Rosa. También María García nos pregunta si esto último que estabas comentando, estabas hablando de prebiótico o probiótico, porque es verdad que a veces hay un poquito de confusión. Si puedes aclararlo. Bueno, a ver, los probióticos muchas veces llevan inulina, que es fibra, entonces actúan como prebiótico y como probiótico, ¿vale? Pero bueno, es un probiótico, o sea, tiene cepas y tiene cepas específicas para erradicar no, porque erradicar al 100% no, tampoco es sano. El Helicobacter pylori tiene que estar ahí, pero en cantidad pequeñita y medio latente y el sistema inmune controlándolo, ¿vale? Entonces, bueno, pues este probiótico es específico. ¿Vale? Raoz Arán, ahora tenemos un montón tenemos que atender aquí a los espectadores que han aguantado hasta el final y nos dice cuánto tiempo tomar el verde de brócoli y la melena de león y antes o después de las comidas. Gracias, chicas. Bueno, gracias a ti por estar ahí y por tus preguntas. Pues 3 meses o 2 meses por lo menos. Y, por ejemplo, el verde de brócoli, 2 en el desayuno, 2 al mediodía y 2 en la cena. Aunque en la caja vais a ver que pone 3, pero como estamos hablando de un caso especial y como tenemos irritadas las mucosas y no podemos meter el antibiótico porque os va a irritar más, entonces metemos el verde de brócoli que no irrita y además, como bien ha dicho Virginia, es un componente que odia, ¿no? esta bacteria. Y luego el ericium se toman 2 por la mañana. Tengo que decir que además de regenerar mucosas, el ericium lo que hace es tranquilizar. No duerme, pero gente que sea muy nerviosa le viene como anillo al dedo, porque lo que hace es como regular esa hiperactividad, ¿no? Esos nervios. Y luego también refuerza mucho el sistema inmune, que es importante. Sí, voy a decir respecto, es interesante esto que dices, normalmente las personas muy nerviosas suelen tener problemas digestivos porque está muy conectado el sistema nervioso con el sistema digestivo y es verdad que el ericium o la melena de león no solamente es regenerador, sino que además hace un trabajo sobre el sistema nervioso central muy interesante y para esas personas que cuando os ponéis nerviosas os entran ganas de vomitar, dolor en la tripa, tenéis que ir corriendo al baño o os cerráis y os entra estreñimiento, tal, ya os está indicando eso, cómo están tan unidos vuestros dos sistemas y veis el reflejo de uno en el otro, pues como dice Rosa, melena de león sería un muy buen suplemento para estas personas. Y también sobre lo que estaba comentando, que aunque en los botecitos veáis una posología, una dosificación, esto, por ejemplo, en el caso del verde de brócoli, es más a nivel nutricional. Es decir, si a mí me cuesta tomar brócoli, por el motivo que sea, porque no me gusta, porque donde vivo me cuesta encontrarlo, por lo que sea, el motivo que sea, claro, la posología es 1-1-1 porque simplemente lo estamos utilizando como un complemento alimenticio. Cuando lo utilizamos como un suplemento que queremos que tenga un componente medicinal, entonces ya pues un profesional nos lo va a pautar, en este caso Rosa nos está diciendo que ella lo pauta 2, 2 y 2. También quiero aclarar que si alguien se encuentra en un proceso de este tipo, pues aparte de toda la información que nosotras os damos totalmente gratuita, desde mi punto de vista como naturópata es interesante acudir a un profesional, en este caso, por ejemplo, pues Rosa pasa consulta y podéis pedirle una cita porque es interesante analizar bien el caso, pautar bien todos estos productos e ir viendo cómo va cambiando esa sintomatología, cuándo es el momento de parar, porque ahora Rosa nos está contestando a todos y se lo agradecemos todo, pero cada cuerpo es un mundo. Tengo que deciros que cada organismo, no todo es un protocolo, entonces es importante que un profesional os vaya guiando y os vaya marcando cuándo tomar un producto, cómo tomarlo, cuándo cambiar, dejar de tomar ese y pasar a la siguiente fase, etcétera, etcétera, y nos vaya acompañando y además ayudando a cambiar hábitos, porque recordad, si no cambiamos hábitos, el problema va a volver. Mira, Ana Piña nos habla del Candy Clean y en este caso también nos pregunta cuánto tiempo. Vamos a darle una aproximación, ¿vale? Porque ya como hemos dicho, cada persona es un mundo. Vale, cada persona es un mundo y depende del estado de las mucosas se va a tomar de una manera o de otra. Pero sí que es verdad que en el bote pone 3 al día,
pero yo al principio, depende de las mucosas y depende del individuo, ¿vale? Hay que individualizar, pero al principio doy 2, 2, 2, el desayuno, comida, cena, ¿vale? Así 15 días o una semana. Y luego reduzco a 1, 1, 1. Eh, Más o menos vais a consumir 2 botes, ¿vale? Que más o menos va a ser un mes más o menos, un mes y una semana, ¿vale? Vale, tenemos una consulta que se me ha pasado de Santiver y Mallorca, ¿vale? Ah, hola. Entonces, lo que pasa es que no sé qué ha pasado y se ha borrado. Entonces, yo que conozco a la propietaria de Santiver, Neus, que además es alumna del curso Hogar Consciente, si estás ahí y lo deseas, ahora al principio estaba tan concentrada con Rosa que no he visto tu consulta. Si eres tan amable de volverla a enviar, fantástico. ¿Vale? Bueno, pues si te parece bien, Rosa, nos estamos acercando ya al final, son casi las 10 de la noche y todo el mundo está esperando, más de 50 personas están esperando entre YouTube e Instagram que nos indiques cómo sería ya ese protocolo cuando ya tenemos claro qué hábitos debemos cambiar, qué alimentos eliminar, aunque sea temporalmente, y cuáles introducir, cómo regenerar la mucosa. Hemos hablado también de cómo mejorar las digestiones, aumentar la acidez, el pH ácido de nuestro estómago. Ya tenemos más o menos claro todos los pasos a seguir, pero ahora queremos saber cómo atacamos al Helicobacter pylori. ¿Qué hacemos? Vale, quiero decir una cosa que se me ha olvidado, muy importante, que me acaba de venir a la mente porque eran muchas cosas. En los alimentos que debemos introducir, por ejemplo, en mi Instagram vais a ver los jugos de zanahoria que llevan terpenos y actúan a todos los niveles. El terpeno es un antioxidante, es muy antiinflamatorio, refuerza el sistema inmune, mucosas, para dolores, bueno, va bien para todo. Empezaríamos con estos jugos de zanahoria y luego vamos a pasar al jugo de col, de repollo. ¿Vale? Como el repollo no todas las personas lo toleran muy bien, no vamos a hacer 3 vasos al día. Vamos a empezar con un día por la mañana un sorbito, luego al mediodía otro sorbito, luego por la noche otro sorbito. Al día siguiente vamos aumentando la dosis. El jugo de repollo o de col es buenísimo también para bajar la proliferación de esta bacteria, porque también odia la col. Y está rico. Quiero Sí, decir que aunque muchos odiéis la col porque pensáis que huele mal, eso es cocinada, pero Rosa está hablando de coger la col o el repollo en crudo y y extraerle el zumo. Incluso, no sé si lo podemos mezclar un poquito de zanahoria o algo así para darle un poquito más de sabor, Rosa, si te sí, parece bien. Y es un zumo que la verdad es agradable al paladar. es importante que la máquina no es una procesadora, no es una trituradora, ¿vale? Es un extractor de zumos, es decir, yo voy a meter la zanahoria y me va a sacar los bioactivos, el jugo, ¿vale? Es importante. Y sí, yo, por ejemplo, que me gustan los cítricos, pues yo le meto un limón, le meto un trozo de jengibre. Está claro que las personas con las mucosas dañadas hemos dicho que, por ejemplo, el jengibre no, la cúrcuma tampoco, todos los picantes tampoco, el limón tampoco, ¿vale? Pero bueno, que luego cuando tenga las mucosas bien sí que le puedes añadir limón. Pero si no, pues el repollo con zanahoria iría bien. Vale. Yo Vale. os voy a contar que a mí me encanta el zumo de repollo con una zanahoria verde y un chorrito de limón. Pero eso, como dice Rosa, cuando tenemos las mucosas bien, la verdad es que eso es un superfood sin Sí. tener que gastar prácticamente nada porque es muy, muy, muy económico todos los ingredientes y además está delicioso porque la manzana y el limoncito le da muy buen sabor y es una forma fácil de tomar zumo de col. Mira, tenemos más cositas, nos siguen preguntando. Bueno, por aquí Ana nos da las gracias a ti, Ana, por estar ahí, por participar. Lucimo dice que Rosa es la mejor, no lo dudamos, porque si no, no la hubiéramos elegido a ella para acompañarnos. Raot dice, ¿cómo lo cocináis? Me imagino que está hablando del brócoli, si no, dímelo, Raot, por favor. Me imagino que se refiere al brócoli directamente, si os parece bien, yo que soy especialista en cocina consciente, os diré que el brócoli lo menos cocinado posible. Rosa me puede dar su opinión, si opina diferente, pero por un lado, podemos comerlo crudo, muy picadito, por ejemplo, en las ensaladas, que prácticamente no lo vais a notar. Y es más agradable porque está crujientito y no tiene ese olor y esa textura de col pasada, que además no es saludable. Cuando hablamos de brócoli o de coles, si las vais a tomar
excesivamente No las... cocinadas, es mejor evitarlas porque eso os va a generar todavía más inflamación, más gases y además no es agradable, por no hablar del pestazo que dejáis en casa, ¿vale? Entonces, menos cocinado, mucho mejor en el caso de estos alimentos. Y si queréis cocinar el brócoli, porque lo preferís cocinado, unos 5 minutitos al vapor, 5, 6, 7 como mucho, que esté muy al dente, que todavía notéis textura cuando lo masticáis. Esa es una buena forma de cocinarlo. Raoz, estoy esperando que nos mandes cómo usas el kuzu en cosmética natural, que veo que estás ahí. Virginia, Una curiosidad. Una puntualización, la gente que está, que tiene el Helicobacter, que tiene muy, muy mal las mucosas, como la alimentación va a ser todo cocinado, yo recomiendo que se tomen el suplemento de verde de brócoli. Y luego cuando se regenere mucosas, que ya puedes tomar todas las crucíferas, que es coliflor, coles de Bruselas, ahí ya, como tú dices, obviamente, o crudo o cocinado al vapor 5 o 6 minutos. Pero como tengamos las mucosas muy mal, con una hipocloridria, y si metemos muchos alimentos vegetales crudos, las digestiones van a ser duras, ¿eh? Sí, está claro. Yo lo comentaba como Sí. lo tomo, me gusta a mí, pero no tengo este tipo de problemas. Eso lo vamos a dejar para cuando ya tenemos buenos hábitos. Pero antes, cuando estamos pasando este tipo de procesos, como os dice Rosa, pues al vapor, unos 7 minutitos, ahí podéis digerirlo perfectamente y todavía tenemos sus componentes y no tenemos peligro de luego padecer, pues eso, gases o malestar. Raoz dice, tendría que ser, ¿qué aparato exactamente? Debe estar hablando, tú has hablado del extractor de zumos, entonces pregunta exactamente de qué estás hablando, porque hay muchos electrodomésticos en el mercado. Tenemos más preguntas, Rosa, te lo voy diciendo porque va pasando el tiempo y siguen llegando preguntas. Mira, yo en Instagram tengo en las historias destacadas, pone productos de Amazon y allí vais a ver del aparato que os hablo. No es la trituradora que tritura todo para hacer zumos, no. Tiene un tubito donde tú metes la zanahoria y te separa la fibra del jugo. Entonces, cuando tú bebes el zumo no vas a encontrar la fibra. Es súper, vamos, es un zumo súper líquido. Eso es un extractor de zumo, ¿vale? Que se busca como extractor de zumo, pero ya te digo, yo subí una de Amazon muy mona porque es muy chiquitita y no ocupa mucho espacio en la cocina. La que yo tengo es una armatoste que no sé ni dónde ponerla de todos los aparatos que tengo. Y esta que subí es muy pequeñita, funciona muy bien y casi no ocupa espacio y la verdad que va bien. Si queréis mirarlo, lo tengo ahí en las historias destacadas. Vale, disculpad un momentito los que estáis preguntando por Instagram porque hemos dado el email y tenemos emails, preguntas. Itzaso pregunta, ¿cómo saber si las mucosas están dañadas o si han estado dañadas, cómo sé si continúan dañadas? Pues por síntomas, es decir, vais a notar dolores, vais a notar hinchazón, vais a notar sobre todo esto, hinchazón, inflamación y dolor. ¿Y cómo se puede saber? Y evidentemente lo contrario, saber que ya no están dañadas porque esas molestias empiezan a desaparecer. Y digestiones muy pesadas, Uh-huh. porque eso va acompañado siempre de hipocloridria. Entonces, si notas que tienes digestiones pesadas, que tienes gases, que tienes hinchazón, mucosas están dañadas. Recordad, y nunca vienen mal los eructos, también nos va a dar información, que es uno de los síntomas más habituales. También nos pregunta cómo sé si el pH que tengo es ácido o alcalino en mi estómago. Vale, esta es la típica prueba del bicarbonato, que yo realmente no la uso porque yo averiguo cómo tiene su pH a través de preguntas, ¿vale? Que ahora os diré las preguntas, pero hay una prueba que no tiene evidencia científica, pero que, bueno, que muchos profesionales sí que lo recomiendan hacer, que es poner agua y una cucharadita de bicarbonato y tomártelo. Tienes que eructar al minuto, minuto y poco. Si pasan más del minuto y medio, es que tienes poco ácido clorhídrico, ¿vale? Por síntomas, lo que he dicho antes, cuando comemos a la media hora tú tienes que notar que la comida ha bajado. Si tienes eructos, reflujo, hinchazón, pesadez, que la comida te la notas ahí, ya te está indicando de que no tienes suficiente ácido para digerir esa comida. Uh-huh. Muy bien, nos pregunta Raúl si haces dieta keto, ¿no produce nada de gas? Imagino que se refiere a las coles. No entiendo la pregunta. Si haces una dieta keto, si puedes comer coles o si produce gases, si tienes una eubiosis, no te tiene que producir gases.
¿verdad? No, yo, por ejemplo, antes que tenía una disbiosis brutal y tenía gases por todo, pues cuando comía col, pues claro, me producía gases, pero porque tenía una disbiosis. Entonces, si equilibramos la microbiota y la tenemos en eubiosis y comemos cantidades moderadas, obviamente si comes un platazo muy grande, pues te puede sentar mal porque es más trabajo para tu estómago, intestino, etcétera. Pero si tienes una buena, correcta microbiota, no te tiene que producir gases. Si te produce gases, tienes que equilibrar la microbiota. Y el Ujú. Candy Vale, Clean en pues este mira, caso iría bien. El Candy Clean va Candy maravillosamente Clean. bien. Candy Clean ese, que lo tengo aquí, y además se notan los efectos a la semana. Vale. A la Candy semana. Clean, aunque escuchemos la palabra candy, es verdad que es un producto que también se utiliza para la candidiasis, ya de paso lo dejo ahí por si alguien también lo precisara, pero no es exclusivamente para cándida, sino como dice Rosa, es un antibiótico natural que nos puede ayudar en multitud de infecciones como la Por del cobarde que patógeno. estamos comentando. También Raquel SG3 dice, ¿cuánto tiempo se mantiene el jugo de zanahorias que nos comentabas antes, interesante para tomar? ¿Cuánto tiempo se mantiene en perfecto estado después de haberlo licuado? Lo suyo es hacerlo al momento, como todo, hacerlo al momento y beberlo. Pero a veces por logística, pues no viene bien. Entonces, podéis hacerlo y os puede aguantar el día. Para el día siguiente ya no. Si le ponemos limón, por ejemplo, imaginar que tenemos las mucosas bien y toleramos bien el limón actúa como conservante. Entonces va a hacer que se oxide de una forma más lenta. Vale, entonces lo ideal sería licuar, que es un momento, y bebértelo. Es que es un momento, es un Perfecto. momento. Que por logística no, pues bueno, pues de la mañana al mediodía. Vale. Mira, Raoz dice si serviría cualquier vegetal o fruta. Te recuerdo, Raoz, que no, que estamos hablando de col o repollo. Este es el zumo del que estamos hablando. Luego ya una persona que no tiene problemas puede utilizar el extractor del que habla Rosa o otro extractor que tengáis en casa o que queráis comprar para hacer los zumos de vegetales que quiera. Pero ahora mismo lo que estamos hablando es de hacer zumos de zanahoria y de coles, de la familia de las coles, de las crucíferas. Rosa nos va a poner en comentarios todos estos productitos que os están generando ahí tanta curiosidad y que a lo mejor no conocéis por nombre, nos lo va a dejar escrito y también nos va a dejar en stories, si no te importa, Rosa, etiquetarme en el extractor del que estás hablando para que yo también lo Vale. pueda compartir, ¿vale? Porque hay personas interesadas en saber de qué extractor estás hablando. Y luego también Raquel SG3 dice, llagas también son un síntoma cuando tienes tendencias a tenerlas. Me imagino que se refiere a A llagas en boca. la zona oral, en la boca. Cuando el sistema inmune está inmunodeprimido, aparecen llagas. Acordaros que el sistema inmune tiene células inmunitarias en la mucosa para protegernos. Pero claro, estamos tan expuestos a contaminantes, a tóxicos, a estrés, a mala alimentación y a bichitos, que el sistema inmune es mucho más débil que hace 500 años atrás. No sé si estás conmigo, pero somos más débiles que antes. Somos Entonces, claro, si tú débiles. llevas una vida estresante, si tú llevas una vida rodeada de tóxicos, orgánicos, cosméticos, medioambientales, procesados, y además se te suma que te ha entrado un bichito, pues sí te puede salir. Mira, no hace falta que nos vayamos muy lejos, a miles de años atrás, porque simplemente nuestros abuelos ya eran mucho más fuertes que nosotros, pero es que su vida era muy diferente a la nuestra. Nuestra vida ahora va muy rápido y es complicado porque ni siquiera nos da tiempo de adaptarnos al ritmo que nos requiere. Entonces, evidentemente, somos mucho más débiles que los hombres de hace 100, ya no te digo de 500 o de 1000 años atrás, o si nos vamos incluso más atrás. Déjame que Eh, comente un suplemento que me gusta mucho de Soria sí, y es la vitamina C. Recordar que la vitamina C hay varios formatos, más biodisponibles y menos biodisponibles. Tenemos el ácido ascórbico, que es el menos disponible, que es el que se vende, bueno, pues de forma más común, pero el ascorbato cálcico es el más
biodisponible. Y Soria Natural tiene una vitamina C que lleva ascorbato cálcico, esperidina y alfa lipoico. Entonces, el sistema inmune con este suplemento se refuerza de una forma brutal. Y si estamos, si tenemos algún virus, que a veces pues eso nos duele la garganta o bueno, tenemos un virus, con la vitamina C, si saturamos al cuerpo, podemos curarnos de este virus sin necesidad de meter fármacos, siempre y cuando lo hayamos detectado a tiempo. Es decir, uy, me molesta un poquito la garganta y tú notas que te vas a poner enferma, ahí empiezas a meter vitamina C. Hay gente que tolera 4 al día, hay gente que tolera 5 o 6. ¿Cómo saber la tolerancia de cada uno? Si tú llegas a 6 comprimidos y te da diarrea, entonces tu dosis son 5. Y así saturamos el cuerpo y te curas de verdad, sin meter fármacos. Perfecto, tengo que decir que justo eso es lo que hago yo y utilizo esa vitamina C en concreto, entonces voy a aprovechar para deciros que, como dice Rosa, cuidado, no es la vitamina C ácido ascórbico que encontramos habitualmente. Si pedís vitamina C de Soria Natural os van a dar ese ácido, que no quiero decir que sea negativo, pero no estamos hablando de esa forma de la vitamina C, sino de la de megadose, ¿vale? De la ortomolecular, importante, ¿eh? Decirle al herbolario o en la parafarmacia donde vayáis a comprar que la vitamina C que queréis no es el ácido ascórbico, sino que queremos la forma que Soria presenta en su línea ortomolecular de megadosis. Pero lo vamos a notar ahí, es Sí. el ascorbato cálcico, pero igual todo esto es demasiado para algunas personas, no os preocupéis, no tenéis que aprenderos todos estos palabras. Os lo vamos a dejar anotadito todo en comentarios, si no esta noche, pues mañana, cuando Rosa encuentre un rinconcito para nosotros, porque tengo que decir que tiene siempre la consulta a tope y a veces es complicado hasta que te conteste un WhatsApp, ¿eh? Os lo digo porque estamos muy en contacto y a veces tengo que esperar algunas horas, así que tener un poquito de paciencia. Bueno, gracias por todas las intervenciones. Ya no voy a mirar más ni email ni preguntas a través del WhatsApp, porque muchas personas necesitan ya estas horas cenar, Dormir. descansar, relajarse, nosotras incluidas. Muchas gracias por haber estado ahí. No os mováis porque ahora sí que Rosa nos va a decir cuál es ese protocolo cuando ya hemos restaurado el equilibrio en nuestro sistema digestivo, tenemos una buena mucosa, tenemos un pH ácido correcto en el estómago y ahora sí vamos a hacer un tratamiento antibiótico. Eso sí, si os quedan dudas, podéis escribirnos por privado tanto a mí como a Rosa y durante el día de mañana os vamos a poder responder. Podéis hacerlo por email, podéis hacerlo en el propio Instagram, por mensajitos, comentar en el directo que quedará grabado, lo que queráis, ¿vale? Y va a ser un placer, pero ahora sí que tenemos que ir finalizando, Rosa. Venga, lo digo muy rápido. Una vez que ya han pasado los 2 meses, que tenemos regeneradas las mucosas y las tenemos maravillosamente bien, vamos a meter el Candy Clean, ¿vale? Que lleva el pau de arco, orégano y clavo. Y también lo combino con el ajo entérico, que el ajo entérico lleva lisina y la lisina es un antibacteriano, antiparasitario, antifúngico y va muy bien. El suplemento se llama ajo entérico, ¿vale? Entonces combino Candy Clean con ajo entérico y las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas no son para toda la vida, simplemente hasta que tu estómago vuelva a ser funcional. Y el antibiótico natural tampoco es para toda la vida, pero yo siempre digo que hay que hacer como 3 tandas al año. Porque como estamos tan expuestos a pues, microorganismos, ya que nuestra microbiota se altere, por lo menos 2, ¿vale? Pero si fuesen 3, mejor. Así que el antibiótico natural sería el Candy Clean junto con el ajo entérico y enzimas. Y luego, pues, pasados más o menos 2 semanitas, yo ahí sí que metería probiótico e iría cambiando de probióticos, porque el probiótico no me gusta dar siempre la misma cajita, me gusta ir cambiando, porque que se conozcan, hoy en día hay 1000 cepas y una caja no tiene 1000 cepas, tiene 3, tiene 6, tiene 9, entonces no podemos estar aportando el mismo probiótico durante 2 meses porque estamos aportando la misma cepa. Lo suyo es ir cambiando, que en Soria Natural hay muchísimos probióticos. Hay, si no me equivoco, hay 6 o 7 diferentes. Sí, o incluso más. La verdad Sí. es que es muy amplia la gama de probióticos. Lo dicho, yo recomiendo de todas maneras que todo eso lo hagáis no a palo de ciego, sino que lo hagáis de la mano de un profesional. Tenéis ahí a Rosa o si tenéis algún naturópata de vuestra confianza, algún médico que trabaje con medicina natural, etcétera, pues puede ser una buena opción. Y con esto vamos a finalizar. Pero nos dan algunas personas las gracias a vosotros otra vez y si os ha gustado, lo habéis disfrutado,
vamos a seguir aquí. Entonces yo os emplazo a entrar en www.elrincondenana.es. Si no, vais a mi bio y tenéis un enlace directo, porque si entráis ahí en escuela, vais a ver al final de todo, donde viene todo lo que vamos a hacer cada mes, septiembre, octubre. Ahí vais a ver que todos los últimos martes de mes, dentro de 30 días, el último martes del mes que viene, volvemos a estar con Rosa. En este caso, creo que vamos a hablar de Cándida, que también es algo que nos preocupa muchísimo y sobre todo las mujeres muchas veces lo pasamos mal por esta proliferación de esta levadura que tanto por saco nos da. Bueno, pues estaremos con Rosa aquí hablando de la Cándida dentro de 30 días. No os lo perdáis. Si todavía no nos seguís, pues podéis seguirnos y así nosotras os vamos a ir recordando cuando tenemos la próxima cita. Lo dicho, Rosa, siempre es un placer hablar de salud contigo. Gracias por ser tan generosa, tan buena profesional, y a todos vosotros, gracias por haber estado todo este rato aquí con nosotras. Ha sido un placer y os esperamos muy prontito. Gracias a Muy todos bien. y buenas noches. Que descanséis. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao.